Continuando con las clases del Journal Club, la última clase es esta, sobre el linfoma difuso de células grandes B. Son dos artículos que vamos a ver a continuación. Ahí. Listo. Bueno, antes de ver los artículos es importante recordar el índice internacional pronóstico, o como sus siglas lo indican, IPI, que es el que nos va a dar la pauta para la clasificación de nuestros pacientes de acuerdo al grupo de riesgo. Este índice pues se utiliza en los artículos que vamos a revisar a continuación, por eso rápidamente se los menciono. Ahí está el IPI normal y el tradicional, que es el que vemos en la pantalla del lado izquierdo, que son 5 factores y a cada factor le otorga un punto, y de acuerdo a los puntos que se obtienen es el grado que se les da desde bajo hasta alto, y pues esto nos da un pronóstico de sobrevida a 5 años. Y el índice ajustado para la edad es para pacientes que son mayores o menores de 60 años. En este caso, si son mayores de 60 años ya no se les asigna ningún punto y solo evalúa estos tres factores, que es la etapa de la enfermedad, la LDH y el ECOG, y también para esos, de acuerdo al punto que se les da, pues se otorga un grado de riesgo y también una sobrevida. El primer artículo que vamos a ver es este artículo publicado en el Lancet en 2011, que se trata de la quimioterapia CHOP con o sin rituximab en pacientes jóvenes que tenían un linfoma de células grandes B de buen pronóstico. Y esto fue resultado a 6 años de un estudio randomizado de etiqueta abierta, que es el MINT. Como justificación o antecedentes, nos menciona que pues, los pacientes con un linfoma difuso de células grandes B que tienen un riesgo bajo, que son estos que en el IPI no tienen factores de riesgo, o tienen un riesgo intermedio bajo, que son los que tienen un factor de riesgo, en el IPI normal, pues tienen un buen pronóstico. Ya estudios previos, como el GELA y el US Intergroup, evaluaron la adición de rituximab a la quimioterapia CHOP cada 21 días y se vio que pues, esto mejoraba los resultados en pacientes, pero de edad avanzada. Y el estudio MINT, que es el antecedente de este artículo que estamos viendo, evaluó el rituximab que se agregó a quimioterapia similar a CHOP. Podían ser varios esquemas similares, CHOP, la mayoría CHOP y CHOEP, a 6 ciclos de esta quimio, y se vio que mejoró la supervivencia libre de eventos a 3 años y también la supervivencia global en pacientes que eran jóvenes con un linfoma difuso de células grandes B de buen pronóstico, o sea, que tenían sin factores de riesgo o un solo factor de riesgo, y entonces esto estableció un nuevo tratamiento estándar para esta población, pacientes jóvenes. Se vio que la adición de rituximab confiere 2 beneficios principales, que es un aumento de la tasa de remisiones completas y también una disminución de la tasa de progresión durante el tratamiento, lo que a su vez resultaba en una mejoría de la supervivencia libre de eventos y, por consecuente, una mejoría en la supervivencia global después de una mediana de seguimiento de 3 años, que fue este análisis del estudio MINT. Y en este artículo que estamos revisando en este momento se presenta el análisis de seguimiento de 6 años de los pacientes tratados dentro de este estudio MINT. En cuanto al método, los pacientes pues eran pacientes de 18 a 60 años que tenían un linfoma difuso de células B, CD20 positivo, que no habían sido tratados con anterioridad y que de acuerdo al IPI no tenían factores de riesgo o tenían tan solo un factor de riesgo. Y era el IPI ajustado a la edad y en enfermedad de acuerdo al estadio clínico de 2 a 4, o si era una etapa 1, pero tenían enfermedad voluminosa y tenían un ECOG de 0 a 3. La enfermedad voluminosa se definió como la presencia de un tumor de más de 5 centímetros de diámetro o más de 7 centímetros de diámetro o más de 10 centímetros de diámetro, dependiendo esto de los cortes predefinidos para cada grupo cooperativo, pero al menos medían 5 centímetros. Y también el diagnóstico histológico fue revisado por un hematopatólogo experto con experiencia en todos los países participantes, que estuvo disponible de hecho para el 99% de los participantes aleatorizados. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir 6 ciclos de quimioterapia similar a CHOP y aparte rituximab, o solamente 6 ciclos de quimioterapia similar a CHOP sin rituximab. Los pacientes entonces recibieron la quimioterapia, que aquí no pongo CHOP porque fueron varios esquemas, aunque la mayoría recibió CHOP, más el rituximab, que era 375 miligramos metro cuadrado IV, los días 1, 22, 43,
64, 85 y 106 del régimen de quimioterapia. Se les administró radioterapia, que la dosis varió de 30 a 40 Gray en los sitios de enfermedad primaria si es que esta era voluminosa. Y si había enfermedad extraganglionar, también se podía administrar radioterapia, pero esto era a discreción del médico, no todos los pacientes recibieron ahí. El punto final primario fue supervivencia libre de eventos y los secundarios fueron la respuesta, la progresión durante el tratamiento, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global junto con la toxicidad. Del lado izquierdo vemos el diagrama de cómo fueron divididos los pacientes. Fue una aleatorización del 16 de mayo de 2000 al 22 de octubre de 2003 y se inscribieron en total 824 pacientes. De estos pacientes, 411 fueron aleatorizados para recibir la quimioterapia sola y 413 para recibir la quimioterapia junto con rituximab. Al final, después de los que fueron eliminados y las defunciones quedaron en el grupo de quimioterapia 120 totales y a 4 años y del otro grupo 124, pero este análisis que fue a 6 años, pues quedaron 45 en el de quimioterapia sola y con rituximab 65. En cuanto a los resultados a 72 meses, se vio que en cuanto a la supervivencia libre de eventos, el grupo que recibió quimioterapia con rituximab tenía una supervivencia libre de eventos de 74.3%, comparado con 55.8% de los pacientes que solamente recibieron el CHOP o el esquema que es similar a CHOP sin rituximab. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, esta también favoreció a la quimioterapia con rituximab de 80 versus 63.9%. Las recaídas también fueron más con el esquema de quimioterapia que con quimioterapia con rituximab. La supervivencia libre de recaída, a su vez, también fue mejor con el grupo de quimioterapia con rituximab, de 86 versus 80% solo a quimio. Y la supervivencia general fue también mucho mejor en el grupo que recibió rituximab, de 90%, contra 80% del grupo que solamente recibió quimioterapia. Todo esto fue estadísticamente significativo. Y en cuanto al riesgo de segundas neoplasias, este fue sin diferencia para ambos grupos. En el análisis multivariado se vio que la supervivencia en realidad libre de eventos no solamente era afectado por el tratamiento con rituximab, como ya vimos, sino que también lo que influía era si tenían un factor de riesgo ajustado para el IPI, comparado con los que no tenían, pues tenían mejor resultado oncológico los que no tenían factores de riesgo, y también si tenían enfermedad voluminosa o no. Los que tenían enfermedad voluminosa tenían unos peores resultados que los que no la tenían. Del lado izquierdo, estas 4 gráficas son las que comparan la quimioterapia versus la quimioterapia con el rituximab. Y vemos en realidad que, bueno, la línea roja es la de la quimioterapia con rituximab, la azul es la de la quimioterapia solita, que en todos los eventos que fue supervivencia libre de evento, progresión, supervivencia libre de progresión, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global, pues todo esto favoreció al grupo de quimioterapia con rituximab. Y del lado derecho vemos, esta es una comparación entre quimioterapias, la superior compara CHOP versus CHOEP, que fue el segundo esquema más utilizado, y cuando estas quimioterapias se compararon sin rituximab, se vio que el CHOEP tenía una mejor supervivencia libre de eventos, pero una vez que se le adicionaba el rituximab, ya no había diferencia entre cuál quimioterapia se utilizaba, entonces obviamente prefiriendo CHOP, que resta un fármaco menos. Ahora, comparando lo que les mencioné, los pacientes que tenían un factor de riesgo en el IPI versus los que no tenían, así como los que tenían enfermedad voluminosa versus los que no tenían, se vio que en todos los desenlaces, tanto supervivencia libre de eventos, progresión, supervivencia libre de progresión, supervivencia general, supervivencia general, perdón, todos estos favorecían a los pacientes que no tenían factores de riesgo o que no tenían enfermedad voluminosa, independientemente del tratamiento que se les había dado. Arriba vemos que es con rituximab, las superiores y las inferiores son sin rituximab, pero en realidad, si vemos las que tienen rituximab, pues tienen mejores resultados. A final de cuentas, comparando unos con otros, tenían peores resultados los que tenían un IPI positivo, un IPI de 1 y enfermedad voluminosa.
En cuanto a la discusión de este estudio, pues fue el primer estudio autorizado que comparó la quimioterapia similar a CHOP con isirituximab, esto en pacientes jóvenes con un linfoma de células grandes B de buen pronóstico, y mostró que los beneficios de la adición de rituximab a un régimen similar a CHOP o ya sea CHOP, pues se mantuvieron después de 6 años, porque esta fue la continuación de los 3 años del MIT. Y pues con mejoras en la supervivencia sin eventos, sin progresión, supervivencia general y sin aumentar toxicidad o el riesgo de segundas neoplasias, que ya vimos que fue exactamente el mismo para ambos grupos. Este siguiente estudio fue publicado en el Journal Clinical of Oncology y fue en 2014. Este evalúa el rol de la radioterapia para enfermedad voluminosa, pero en pacientes de edad mayor con un linfoma de células grandes B. Entonces, dentro de los antecedentes, pues aquí nos menciona que la adición de rituximab ha mejorado el resultado de los pacientes con linfoma agresivo de células grandes B. Esto ya para este entonces ya estaba bien comprobado. Y esto nos lleva a cuestionar si después de que nuestros pacientes llevaron una quimioterapia con CHOP y rituximab y obtuvieron tan buenos resultados, si es necesario inclusive agregarles la radioterapia. En la era pre-rituximab, los pacientes con etapas 1 y 2 tratados en el ensayo Koch 1484, estos experimentaron una mejor supervivencia libre de progresión, pero no supervivencia global, cuando fueron tratados con radioterapia de campo involucrado, después de que ya habían logrado una remisión completa con CHOP, esto inclusive sin el rituximab. Y en el ensayo GELA, que fue posterior, aquí no se logró demostrar un beneficio de la radioterapia, que es de campo involucrado también, después de 4 ciclos de CHOP en pacientes de 60 años con enfermedad 1 o 2, después de que de la quimioterapia habían alcanzado la respuesta completa. Entonces, con respecto a enfermedad, en etapa 3 o 4, dos ensayos sugirieron que la adición de la radioterapia en la enfermedad voluminosa, que aquí se tomó como al menos de 10 centímetros, mejoró tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global en pacientes que después de la quimioterapia similar a CHOP habían tenido una respuesta completa. Dentro de los pacientes, eran pacientes que tenían un linfoma no Hodgkin de células B agresivo, obviamente no tratado previamente, y entre 61 y 80 años de edad, cualquier estadio de la enfermedad o cualquier grupo de riesgo de LIPI. Importante mencionar que aquí, como empezó llamándose Recover 60, la fase de aleatorización de este ensayo Recover 60 se detuvo después de que un análisis intermedio planificado revelara que se cumplieron las reglas de interrupción predefinidas y entonces se implementó una enmienda. Entonces se aleatorizaron algunos pacientes al Recover 60 y después de que esto se suspendió, se inició la enmienda del Recover Norte. Los pacientes que ingresaron al Recover 60 recibieron 6 ciclos de R-CHOP cada 14 días, este iba acompañado de FEC, y después 2 ciclos más de rituximab, acompañados posteriormente de radioterapia 36 Grays, enfermedad voluminosa, y a sitios extralinfáticos involucrados. Los del Recover North recibieron 6 ciclos de R-CHOP cada 14 días, con el FEC también, y con los 2 ciclos extra de rituximab, pero estos no recibieron radioterapia, solamente los del Recover 60. Todos los pacientes recibieron un tratamiento previo para ambos grupos, que era con vincristina 1 miligramo en el día 7 y prednisona o prednisolona 100 miligramos vía oral desde el día 7 al 1 antes del siguiente, antes del primer ciclo, perdón, del R-CHOP. Este fue un tratamiento previo al R-CHOP. Y el CHOP, pues como ya les dije, fue cada 14 días con el FEC. Y el rituximab a dosis de 375 miligramos metro cuadrado, que era cada 14 días junto con el CHOP. Y una vez terminando el CHOP, se les dio 2 ciclos adicionales a las 2 y a las 4 semanas posteriores. La radioterapia se administró a los pacientes en el Recover 60 para aquellos que tenían una enfermedad voluminosa inicial, al menos de 7.5, o que tenían compromiso extralinfático. Estos debían recibir radioterapia siempre y cuando se lograra una respuesta completa después de la quimioterapia con el CHOP, una respuesta completa no confirmada o una respuesta parcial después de la quimioterapia. El inicio de la radioterapia fue de 3 a 6 semanas después del último ciclo de la quimioterapia. Para los pacientes con enfermedad voluminosa, pues fue una radioterapia en campo
Si es que quedaba un tumor residual, entonces el volumen objetivo era adaptado. Si había una respuesta completa, el volumen incluía la región de los ganglios involucrados en el volumen prequimioterapia, vaya. Y si había enfermedad extralinfática, el área extralinfática completa inicialmente involucrada era la que se trataba. Excepto cuando estas manifestaciones del linfoma se eliminaron por completo mediante cirugía, fue que no se les ofrecía tratamiento y las regiones de los ganglios linfáticos se definieron según pues Ann Arbor. La dosis fue de 36 grays, de 18 a 20 fracciones y fueron 5 veces por semana. No se debe administrar radioterapia en la corte de Recover North, como ya mencioné, y el punto final primario fue supervivencia libre de enfermedad y el secundario supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Esta es la tabla de las características de nuestros pacientes, tanto los del Recover 60 como los del Recover North. Los del Recover 60, recordemos que fueron los que recibieron la radioterapia, fueron un total de 306, de los cuales 117 tenían enfermedad voluminosa. En el Recover North fueron menos pacientes, fueron 164 y con enfermedad voluminosa 47 de estos. En el Recover 60, pues la mayoría eran hombres, tanto totales como para enfermedad voluminosa, y en el Recover North la mayoría eran mujeres. Todos pues ya sabemos que tenían una edad de al menos de 60 años. La mayoría tenía un estado funcional adecuado y en cuanto al IPS, bueno, en cuanto a la etapa clínica, si era 3 o 4, 50% del Recover 60 y 60% del Recover North. En cuanto al IPS score, pues vemos que la mayoría tenían entre 1, 2 y 3, menos eran los que tenían un IP de 4, y para enfermedad voluminosa, en cuanto al Recover 60, pues aquí nos marca que 38% y 29% del Recover North. Lo que sí vale la pena mencionar es que en el Recover North los pacientes tenían una mayor edad, mayor frecuencia de etapa clínica 3 o 4, mayor compromiso extralinfático y mayor frecuencia de un IP intermedio alto o de alto riesgo, pero con menor frecuencia tenían enfermedad voluminosa. Fueron 166 pacientes para el Recover North, 306 para el Recover 60 y estos fueron entre agosto de 2005 y octubre de 2007. Entonces, recordando, en el Recover North se le autorizaron a R-CHOP, más 2 de rituximab, más RT, enfermedad voluminosa y sitios extralinfáticos involucrados. Estos se siguieron 34 meses, los de Recover North, 39 meses. En cuanto a los resultados, de manera general, la respuesta general fue similar para Recover North comparado con Recover 60, que fue una respuesta completa sin diferencia, una progresión sin diferencia, una recaída después de la respuesta completa sin diferencia y muertes asociadas a tratamiento sin ninguna diferencia. Sin diferencia, 3 años en supervivencia libre de eventos, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Esto fue después de que los pacientes lograron una remisión completa, una remisión completa confirmada o no confirmada y se les había administrado o no radioterapia, o sea, estos son los resultados después de todo el ciclo de tratamiento. Cuando estos pacientes se analizaron por los que estaban en intención a tratar limitado a pacientes si tenían o no enfermedad voluminosa, aquí fue donde se notaron las diferencias. Comparando el Recover North, que no recibió radioterapia, versus Recover 60, que fue el que sí recibió radioterapia, se vio que los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron menos recaídas, del 22 versus 4%, también tuvieron una mejor supervivencia libre de eventos, que fue del 80% para los que sí la recibieron, versus 54% de los que no, una mejor supervivencia libre de progresión, de 88% versus 62%, y una mucho mejor supervivencia global del 90% versus 65%. Todo esto fue estadísticamente significativo y favoreciendo al grupo de Recover 60, que si bien fue un grupo menor, fue el grupo que recibió la radioterapia, la enfermedad voluminosa y extralinfática. Y el riesgo de segundas neoplasias, este fue sin diferencia para ambos grupos. Bueno, este fue el primer estudio para evaluar el papel de la radioterapia en la enfermedad voluminosa en pacientes con linfoma agresivo de células grandes B en la era del rituximab, que fueron tratados de manera prospectiva. Si bien el resultado de ambas cortes fue similar en cuanto a los resultados oncológicos, las supervivencias, cuando solo se analizaron los pacientes con enfermedad voluminosa, se observó que tanto la supervivencia libre de eventos, libre de progresión y supervivencia global en el Recover 60, pues eran mucho mejores.
tuvo algunas desventajas este estudio, que fue que pues, los pacientes con enfermedad voluminosa, la proporción fue significativamente menor en el Recover North, que fueron los que no la recibieron, que en los respectivos pacientes en el Recover 60, que fueron más con enfermedad voluminosa. Y incluso en la corte de pacientes que consintieron ser tratados sin radioterapia, 23% de estos recibieron radioterapia no planificada para la enfermedad voluminosa, a pesar de que habían tenido una respuesta completa para el tratamiento de quimioterapia y pues violaron el protocolo. Y otra cosa que hay que también mencionar es que pues la cantidad de pacientes en los grupos era bastante dispar, era casi del 50% una de la otra, entonces también nos puede afectar los resultados. Pero bueno, al final de cuentas, esto dio un fuerte apoyo para agregar radioterapia a sitios de enfermedad voluminosa para pacientes de más de 60 años con un linfoma de células grandes B. Y pues recomienda la adición de la radioterapia a dosis de 36 grays, que se vio que una radioterapia poco tóxica sin riesgo de segundas neoplasias en todos los pacientes con enfermedad voluminosa, hasta que un estudio prospectivo demuestre que se puede omitir después de que nuestros pacientes llegaron a una respuesta completa. Y ese es todo. Ok, gracias. Y Eugenia, entonces, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de primero el artículo de Maptera y después de este, por favor? Sí, pues del primer artículo, pues se concluye que obviamente ahorita el estándar y la elección es agregar rituximab. El rituximab mejora todos los resultados oncológicos en los pacientes. La quimioterapia similar a CHOP para cualquiera funciona si se le agrega el rituximab, pero obviamente pues el CHOP es el esquema más utilizado porque es el esquema incluso que tiene menor cantidad de fármacos. Entonces, el agregar el rituximab, se ha visto que hasta ahorita no hay nada que lo quite del lugar número 1 para aumentar pues, la respuesta completa, supervivencia libre de eventos de progresión y supervivencia global a final de cuentas. Y de este segundo estudio, pues la conclusión es que si tu paciente fue tratado ya con CHOP, CHOEV o cualquier quimioterapia similar a CHOP y obviamente con rituximab, si tuvo una respuesta completa, no nos elimina la ventaja o el beneficio que pudiese ofrecer agregarle la radioterapia al sitio de enfermedad voluminosa inicial. O sea que si, aunque tu paciente haya alcanzado una respuesta completa, el beneficio de la radioterapia está demostrado para enfermedad voluminosa versus los que no la tuvieron. Mejora los resultados oncológicos. Ok. Y entonces, ¿qué papel juega la radioterapia en aquellos pacientes jóvenes con IPI de buen pronóstico, de muy bajo riesgo? Perdón, doctor? ¿Qué papel juega la radioterapia en aquellos pacientes jóvenes con buen pronóstico? Aquellos pacientes que se vieron en el primer artículo. Bueno, de hecho, en el primer artículo también se les agregó radioterapia a los que tenían una enfermedad voluminosa, que también habían alcanzado la respuesta completa. Sí, se les agregó. Bueno, en los dos artículos se les agregó, pero los primeros artículos que fueron de pacientes jóvenes, se les administró radioterapia, pero fue de 30 a 40 grays, si tenían enfermedad primaria voluminosa. Si no tenían enfermedad primaria voluminosa, no se les administró radioterapia. Y a los sitios extraganglionares, eso pues no se les administró a todos, eso era como a discreción de cada centro, de cada médico, pero los que tenían enfermedad voluminosa sí se les agregó, pero le digo que al final lo que hizo diferencia era si se les agregaba o no rituximab. También los que tenían enfermedad voluminosa versus los que no, pues obviamente tenían peores resultados. Por eso fue que el beneficio de la radioterapia pues va para los pacientes que tienen enfermedad voluminosa de inicio, independientemente de la respuesta que hayan tenido. O sea, aún con respuesta completa se les ofrece la radioterapia precisamente por eso. Así es. Entonces, a ver, ¿alguno de tus compañeros R1
que nos diga en qué escenario se puede utilizar radioterapia en linfoma difuso de células B. Bueno, para los estadios, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí. Sí. Bueno, pues como las guías de la ANSC nos dicen, cuando lo vimos en la clase de Valdivia, para estadios clínicos 1 y 2, para cuando son enfermedades no voluminosas, o sea, que sean menos de 7.5 centímetros, ya dando con un IP de 0, pues la valoración es bueno, el tratamiento es con R-CHOP 6 ciclos y el tratamiento es con ISRT de 30 a 36 grays. Bueno, todo esto dependiendo también del Duvir Score. Si tienen 1.3, pues son 30 a 36 grays. Con un Duvir Score de 4 sería de 36 a 50 y un Duvir Score de 5 sería de 40 a 55 grays. Eso es cuando son etapas 1 y 2 no voluminosas. Cuando son etapas 1 y 2 voluminosas, hay ciclos de R-CHOP también, y dependiendo el Duvir Score. Ok, ¿alguno de tus compañeros R1 que quiera opinar acerca de los artículos? Bueno, algo que me llamó mucho la atención fue del segundo artículo en el que habla sobre si dar o no tratamiento de radioterapia a los pacientes de mayor edad. Si bien como lo dijo Eugenia, pues llama la atención que no estaban, o sea, sí había muchos, o sea, sesgos en cuanto a lo que fue el tratamiento, por lo cual se tuvieron que hacer protocolos, o sea, estudios más extensos por protocolo para quitar todos estos fallos que había sobre cómo habían aleatorizado a los pacientes. Entonces llama la atención esas debilidades del segundo estudio, del cual pues no fue muy homogéneo. Bueno, también a lo mejor no se vio aquí, pero sí agregar que en el caso de la enfermedad que está, donde se involucra enfermedad ósea, obviamente aunque tengan rituximab, no va a fallar la enfermedad. Algunas veces me han tocado ver, no aquí, pero sí pacientes que están con mal estado funcional y a veces algunos oncólogos llegan a dar rituximab en este caso, por el tipo de enfermedad. Creo que ahí la radioterapia, pues solamente con indicaciones, podríamos considerarlo de acuerdo al estudio del MD Anderson. Y nada más. Ok. De los R2, ¿cuál es su opinión respecto a la consolidación con radioterapia? Y R2, R3, pues tienen la oportunidad de participar y preguntarle a sus compañeros por última vez en este año. Adelante. Con el referente al tratamiento de radioterapia en linfoma difuso de células grandes B, al igual que como vimos en linfoma de Hodgkin, que digamos que el obstáculo principal era persistir como tratamiento que tenga cabida después de la adición del PET. En este escenario tenemos ahora que comprobar que la radioterapia sigue funcionando pese a la adición del rituximab. Y bueno, como ya se comentó sobre todo en el segundo artículo, en este grupo de pacientes, sobre todo que eran ancianos con enfermedad voluminosa, es donde se comprueba el beneficio de la adición de la consolidación con radioterapia. Sin embargo, uno de los estudios pues, más grandes que tienen seguimiento a largo plazo de estos pacientes es el SWOG 8736, que aleatorizaron 8 ciclos contra 3 ciclos más radioterapia a este grupo de pacientes, y en un análisis inicial de 5 años vieron que había mejor falla relacionada al tratamiento, sobre todo para el grupo de pacientes que se les dio radioterapia. Pero este beneficio se pierde o se iguala ya a largo plazo, a 10, 15 años. Pero en este seguimiento a largo plazo justamente
se parió contra una corte que recibió R-CHOP. Entonces vieron que la tasa de recaídas fue similar en estos grupos de pacientes, pese al añadir R-CHOP. Entonces, por eso lo que dice la NCCN es de que, si ustedes se fijan, cuando después, independientemente del IP, independientemente de si es voluminoso o no, la opción es R-CHOP 4 o 6, perdón, sí, 4 o 6 ciclos y considerar o no la radioterapia. Esto depende fundamentalmente de la respuesta, porque se ha visto que el rol de la radioterapia después de 6 a 8 ciclos de CHOP y respuesta completa está más debatido, no así en aquellos que tienen enfermedad residual, con un Duvil a partir de 4. Y bueno, ya uno también de los estudios que ya confirma el valor de la añadir radioterapia, pese a la respuesta completa, en la era del rituximab, es el estudio Unfolder. Este estudio Unfolder, pues igual fue un diseño 2x2 que aleatorizó pacientes R-CHOP de 6 ciclos o radioterapia de campo involucrado de observación. Sin embargo, aquellos pacientes que fueron llevados a observación, pues este brazo lo cerraron de forma prematura porque vieron que había peor supervivencia libre de eventos en este grupo de pacientes. Entonces, estudios como el Unfolder nos avalan el beneficio de la radioterapia, incluso en respuestas completas, para pacientes que tengan difuso de células grandes. Así es. Creo que no es, me gustó mucho cómo lo explicaste, Alejandro. Eh, em, o sea, lo importante de esto es tratar de demostrar que ahora con el mejor tratamiento que contiene rituximab, qué papel podría tener la radioterapia, ¿no? Y no podríamos estar comparando estudios de la era pre-rituximab con estudios actuales. Y los que hay con rituximab, pues parece ser que pues siguen necesitando la radioterapia, ¿no? ¿Alguien más de los residentes o tú mismo si tienes algún otro comentario? Yo sí tengo un comentario. Nada más, o sea, mencionar que, pues al final de cuentas, las guías de la NCCN para la etapa 1 y 2 en el linfoma difuso de células grandes B, igual lo divide si es voluminoso o no, y los que no son voluminosos, aún así, marca que van a recibir el R-CHOP e incluso pone seguido de la radioterapia o más menos radioterapia. Entonces, inclusive ahí en las guías te lo deja muy ambiguo y te lo deja como a consideración tuya si le das o no la radioterapia. Es como lo que ya te había comentado. El papel de la radioterapia está más debatido cuando tenemos respuestas completas después de 6 a 8 ciclos de R-CHOP. Entonces, en caso de que no tuviéramos respuestas completas después de estos ciclos de R-CHOP, se pudiera considerar dar radioterapia de consolidación, pero ya dosis ya a partir de 36 a 50 grays, ya no con 30 a 36. Por eso está como a considerarse después de 8 ciclos, porque si te fijas, a los que les das nada más 3 ciclos de R-CHOP, ahí sí les das radioterapia a sitio involucrado. Pero a los que les Sí, das ya sí, más de 3 ciclos, que son los que incluyen ya 6 ciclos, ya es la que te lo puedes pone como a omitir. consideración. Sí, sí. ¿Qué beneficio ganarían con alguno de los R1? ¿Qué beneficios oncológicos se ganan con la radioterapia? Supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. O sea, te da, sí, bueno, eso sí, y de la recaída. Bueno, la supervivencia global no está como tan demostrada. De hecho, en la mayoría de los estudios se ha visto que no ha habido diferencia. Un estudio que cita el segundo artículo, que fue el ECOG 14, algo, no me acuerdo el número. Ese estudio estuvo, digamos que, diseñado para una diferencia de 20% en supervivencia global. Y en ambos grupos hubo una diferencia únicamente como del 13% a favor del grupo que recibió radioterapia, pero no alcanzó, digamos que, la diferencia previamente diseñada para que fuera mejor experiencia global. Pero en general, lo que ofrece la radioterapia en difuso de células grandes B es supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de eventos, que es como en lo que coinciden los diferentes estudios. El estudio que menciona el doctor Cruz Alejandro es el ECOG E1484.
Gracias, Germán. Bueno, y otra cosa que hay que mencionar es que pues no se queden con la idea de que los linfomas no Hodgkin incluyen únicamente a los linfomas difusos de células grandes B. Hay pues distintos tipos de linfomas no Hodgkin y no sé si algún R1 me podría decir algún tipo de linfoma no Hodgkin en el cual los podríamos tratar únicamente con radioterapia. El folicular. ¿Quién habló? Yo, el folicular. ¿Cómo era? Ay, sí. El folicular. Germán. Sí, Sí, doctor. El linfoma folicular en etapa temprana de bajo grado 1 y 2. Sí, es Germán. Y bueno, ya hemos mencionado varias veces acerca del R-CHOP, pero me gustaría que quede claro en qué consiste el R-CHOP, Alfredo. R-CHOP es rituximab más ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Muy bien. Muy bien, ¿hay algún R3? ¿No? ¿O alguien más de los R2 que quiera dar algún comentario, preguntar? Es su última oportunidad. Sí, justo de lo que decía Aurea, pues sí hay varias entidades hematológicas que se podrían tratar únicamente con radioterapia. Aparte del folicular en etapas tempranas, también están los MALT, tanto gástricos como extragástricos, que pudieran únicamente llevarse a tratamiento con radioterapia. En el caso de los gástricos, pues no es lo ideal, pero pues se podría llevar únicamente con radioterapia. También los primarios del sistema nervioso central se podrían tratar únicamente con radioterapia. También los TNK se pudieran tratar en aquellos que no sean fit para la quimioterapia. Así, o sea, son varias las entidades, incluso un primario cutáneo también se pudiera tratar únicamente con radioterapia. Pero en general ya la radioterapia en muchas entidades ya perdió este papel de piedra angular del tratamiento, pero sigue formando parte importante del mismo. Así es, así es. En linfomas, normalmente la quimioterapia o las nuevas terapias pues tienen el papel más importante en el tratamiento. Sin embargo, la radioterapia no deja de utilizarse y hay casos específicos en los cuales algunos subtipos podrán ser tratados exclusivamente con radioterapia y alcanzar unas respuestas excelentes. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No. yo solo desearles a todos muy feliz Navidad y los quiero mucho. Feliz Navidad. Sí, Bueno. yo tengo un comentario. Ajá. Nada más. Sí hay reportes de pacientes que fueron tratados solamente con radioterapia, que pues se fueron tratados con 45 o 50 grays, que no eran fit para recibir la quimioterapia multiagente. Entonces con ellos pues solamente la supervivencia libre de enfermedad es del 40%, y pues son reportes históricos, o sea, sí se puede hacer, pero pues no es lo que más se va a hacer. Normalmente son pacientes que suelen ser jóvenes o que al menos son fit, entonces siempre tendrán que recibir la quimio. Y nada más también porque creo que no se mencionó, después de una recaída o después de una persistencia de la enfermedad o incluso progresión de la enfermedad después de algunos ciclos de quimioterapia, pues siempre el tratamiento va a ser quimioterapia a altas dosis y buscar llevar al paciente a trasplante de células hematopoyéticas. Ahí la radioterapia pues prácticamente pierde toda su importancia.
excepto que después de la quimioterapia de segunda línea, pues tengan una buena respuesta. Ahí se podría dar consolidación como si hubiese sido el primer ciclo de quimioterapia, la primera línea, perdón. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya es hora. Gracias a todos por su, por su participación. No sabemos si el próximo año vayamos a seguir de la misma forma. Pues bueno, yo lo encuentro mucho más entretenido y mucho más participativo a la reunión de los artículos cuando estamos ahí personalmente, pero bueno, quién sabe si sea posible que nos veamos de esa forma el año que entra. En esta sesión tratamos de revisar artículos clásicos, artículos que normalmente les van a preguntar o artículos que tienen algo que es relevante, porque muchas veces aunque algo salga nuevo, pues no quiere decir que va a ser o va a cambiar el paradigma de una vez por todas. Entonces, pues tratamos de meter los artículos que son clásicos y que pueden servirles. Ojalá que estos que se hayan revisado este año les hayan sido de provecho. Espero que los hayan leído, los hayan estudiado y que los hayan entendido y aprendido para que cuando se los pregunten lo sepan. Y a veces es repetitivo, seguramente los R2, R3 dirán, pues estos ya los vimos algunos una vez o dos veces. Pues bueno, es la única oportunidad que tenemos muchas veces de revisarlos, porque en la clase de evidencias pues se pasan muy rápido y no se revisan con detenimiento. Pues básicamente eso, espero que así haya sido de provecho la clase. Muchas gracias, y para el próximo ciclo, pues igual si alguien de ustedes tiene algún artículo que considere relevante y que no se envíe, por ejemplo, o que ustedes encuentren que a veces de un día para otro sale algo novedoso, pues está totalmente abierta la invitación para que nos lo comenten, o a veces uno ahí navegando se encuentra algo importante. Si eso llega a pasar, totalmente estamos abiertos a que nos lo digan y se revise alguno de sus artículos, o si ustedes consideran que uno de los que les comparto pues no tiene tanta relevancia como yo podría pensarlo, también nos lo pueden decir y podemos agregar más. Traté de que este año no tuviéramos los 4 o 6 artículos por persona que se revisaban el año pasado, pero bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algo que decir.